ve la inflación. Ahí está. Ha arribat la inflació a la platja? Home, vaig a dir-te, que nosotros nos alimentem. Cualquier día nos cobran por meternos al agua, lo que yo te diga. Se duem el refresquet i així pues, venim més vegades. Aquí mi amiga tiene las cervezas y yo me la bebo. ¿Qué te parece? Que així és molt car, tenim que economitzar per on siga. De sandía, bebida, café y bueno, en otra bolsa por ahí tengo unas ensaladillas. Ayer cenamos fuera y el sábado también, o sea, intercambiamos. El tauró es el tauró de la inflación. Pues mire, una ensalada de macarrones con tomate, con huevo. Venimos aquí por lo menos, comemos y pasamos el día tranquilo y cuando ya terminemos por lo que nos vamos a casa a echar la siesta. Ahí que están los menús, están escritos a 17 euros, más o menos así. En la que estem, no crec que siga molt assequible la restauració, no sé si serà bon preu o què. Primera línia i a la playita, a bañarse y a estar fresquita. Una taula en un restaurante ahí... Vale mucha pasta. Y aquí nos llevamos nuestro bocadillito, nuestro melón, hasta la tarde. Es el melón y la cervecita. Y ya está. Traemos la nevera con el agua, con la comida fresquita, todo. Venimos preparados. Porque ahí en la nevera la inflación no se nota. A lo mejor en el restaurante, en el paseo sí, pero la nevera todavía no. Veniu molt preparats, no?, per la platja, veig la nevereta. La nevera ya está bien vacía. Ja està buida. Ayer un aperitivo en el chiringuito valió casi 80 euros, ¿no? La comparativa es que allí es bastante más caro, pero nos la sirven, nos las ponen en nuestra copita, nos ponen nuestro aperitivito muy bien, pero aquí nos sale a 50 céntimos. Por supuesto, este año no nos da para chiringuito, nos da para traer las neverillas y 4 cosillas más. Pues la cadira i la sombrilla no fa falta més per a disfrutar de la platja. Ai, inflació, sembla que has vingut per a quedar-te, eh? Haurem de conviure. Jo pense que això és l'inici d'una llarga amistat. Ahí está, el tiburón se la lleva.